Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema Hablemos sobre una de las políticas de Estado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludándoles siempre con el cariño, con el amor, con el respeto, con la esperanza de siempre en el nombre de Cristo Jesús, ese Señor y Dios, creador de los cielos y de la tierra, creador de nuestras vidas, el dador de la vida, el hacedor de todas las cosas. Como siempre, a Él debe de ser toda honra, toda gloria y todo honor de forma sempiterna. Hoy es domingo 14 de febrero de este año en curso, 2016. Le saluda a Dios gracias su hermano y amigo William Osmar Chamagua y estamos transmitiendo el día de hoy para nuestro querido El Salvador y el mundo en este nuevo mensaje a la Iglesia de los 9 millones, el cual hemos titulado Hablemos sobre una de las políticas de Estado. Y digo que hablemos sobre una de las políticas de Estado porque en realidad son muchísimas las políticas de Estado. No estoy diciendo que las políticas de Estado se practican. No estoy diciendo que las políticas de Estado se ejecutan. Estoy diciendo que son muchas las políticas de Estado y que el día de hoy vamos a concentrarnos en una de ellas para que nosotros también pensemos, debatamos, platiquemos, conversemos, expongamos nuestras ideas en esta mesa redonda nacional e internacional que llamamos Radio Cadena Mi Gente. Sea cada uno de ustedes bienvenido y bienvenida, ya sea que nos escuchen a través de la señal abierta del AM 700 a lo largo y ancho de nuestra querida patria salvadoreña y más allá también de nuestras fronteras extensivos. Nuestros saludos a nuestros hermanos centroamericanos en Guatemala, en Nicaragua y también en Honduras, que nos escuchan a través de la señal abierta del AM 700. A ustedes que nos escuchan en el resto de Centroamérica, como Nicaragua, Panamá, Belice, muchísimas gracias. Y nos escucha también a través de la señal de internet en el www.radiocadenamigente.com o en el www.migenteinforma.org. Como siempre, extensivos los millones de matatadas de abrazos fraternales a todos ustedes también que nos sintonizan a través de la web alrededor del mundo, en cualquiera que sea el continente, en cualquiera que sea el país en el cual usted se encuentra. Sean más que bienvenidos. Muchísimas gracias por darnos el honor de poder platicar, conversar con ustedes y de poner también en esta mesa, como siempre lo decimos, redonda, nacional e internacional, nuestros pensamientos y nuestras ideas, relacionadas por supuesto con el bienestar colectivo, porque después de todo, como tantas veces lo hemos repetido, las palabras de Martin Luther King Jr., ¿cómo puede ser un hombre rico cuando está rodeado de tanta gente pobre? Y de lo que se trata es de precisamente eso, de que aprendamos a vivir de acuerdo a los mandamientos morales que son divinos, que son celestiales, pero que no por ser celestiales están fuera de nuestro alcance. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Muchas gracias también a nuestros hermanos en cabina, gracias a Miguel Ángel, gracias a nuestro hermano David Parras, a nuestro hermano Edwin, gracias a Mary, gracias a Rodrigo también. Muchísimas gracias por ese trabajo tesonero que día con día todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente hace.
Gracias a nuestra gente en administración, gracias a nuestra gente que nos escucha al aire, nuestra gente que está en las antenas, en los enlaces, en fin, a nuestro ingeniero, muchísimas gracias, muy amables todos, y gracias por estar siempre ahí, haciendo, asegurándose que Radio Cadena Mi Gente también funcione en su plenitud. Gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, a los comités de apoyo, gracias a todos ustedes que financieramente también apoyan a Radio Cadena Mi Gente. Son ya 9 años que llevamos al aire de este trabajo ininterrumpido, un trabajo tesonero, un trabajo único en El Salvador, que lo hemos hecho todos. Y un trabajo que es imposible mantenerlo al aire si no unificamos pensamiento y si no unificamos esfuerzo. No olviden que continuamos mes a mes necesitando de su ayuda financiera. No permitan que nos ahoguemos. Los cobros no fallan, no faltan. Los problemas técnicos no faltan. Ahora mismo tenemos una inversión de $750 que hay que hacer en estos próximos días relacionado con un problema de índole eléctrico que tenemos en nuestra antena en San Salvador, y esos costos inesperados salen todos los meses, todas las semanas. Es una cosa, es otra. Acabamos hace un par de semanas de comprar unas cuestiones para nuestros transmisores. Nuestros transmisores tienen unas cosas que les llaman los ingenieros módulos, y estos módulos se dañan. Estos módulos tienen o funcionan a base de unos transistores. Cada uno de esos transistores cuesta $10, son unas pequeñas partecitas, y recientemente hemos tenido que comprar 50 de esos transistores hace un par de semanas, lo que equivale a $500. Entonces, cuando usted agrega y agrega y agrega, es un montonazo de dinero que mensualmente se necesita para que Radio Cadena Mi Gente opere. Y ya usted sabe lo que tantas veces hemos dicho y compartido con ustedes, los problemas que tenemos con la gente que maneja la política en El Salvador, o dicho de otra manera, la gente que maneja el poder en El Salvador, que son en términos generales los mismos que manejan la empresa privada. Usted lo ve en el caso de Arena, la empresa privada maneja el partido Arena, y también ahora en los demás partidos políticos son también empresarios. Y ciertamente lo que se dice y se hace en Radio Cadena Mi Gente, dada su inmadurez, porque es la única explicación que puede darle a este problema en El Salvador, una inmadurez política. Muchos políticos que tienen poder, por no decir la mayoría, se comportan como unos niños, se ofenden por cualquier cosa, se ofenden por cualquier verdad, se ofenden inclusive cuando la población tiene acceso irrestricto a un medio de comunicación como Radio Cadena Mi Gente, y les ofende tanto que buscan ahogarla, que buscan cercenarle su fluido económico, y eso lo han venido haciendo desde siempre. No es diferente hasta el día de hoy. Así es que necesitamos de su ayuda, y necesitamos siempre de que usted nos diga: aquí estoy. Que no se olvide, no nos hagamos los disimulados, porque al final El Salvador es responsabilidad de todos. Nosotros, y yo personalmente, hace ya varios años que he asumido esta responsabilidad, pero no es solo mía y no es solamente de nosotros, es también suya. Y si queremos el día de mañana, no sabemos cuánto, ver el nacimiento y ser testigos del nacimiento de un nuevo país, tenemos que poner nuestro granito de mostaza cada uno de nosotros. Así es que allí está el llamado a través de PayPal. Si usted vive en el extranjero, es la manera más concreta, más directa, más rápida de hacernos llegar su colaboración financiera. También en El Salvador hay cuentas en diferentes bancos en El Salvador,
con frecuencia se dicen al aire. Si no las conoce, puede hacernos llegar un correíto electrónico o a través de las redes sociales, o también el teléfono directo en las oficinas de administración de Radio Cadena Mi Gente es el 2245-4150. Así es que es muy fácil de comunicarnos. Una vez más, le solicitamos su ayuda financiera, su apoyo financiero. Las oraciones son muy importantes, pero como bien dice la palabra, si alguien viene a ti y te pide ayuda y te pide de comer, no solamente le digas, ay, voy a orar por ti. Tienes y estás obligados también a darle el alimento que necesita. Y Radio Cadena Mi Gente necesita un alimento de índole financiero. Por supuesto que también de índole moral y de índole espiritual. Así es que ayúdennos, las deudas no cesan, los cobros no cesan. Pero les decía, ustedes saben que en las universidades, la razón como o la forma como las universidades subsisten es porque los estudiantes pagan una mensualidad. Aún en la Universidad Nacional, que es una universidad pública, es decir, que es sostenida por los fondos o los recursos del Estado, aún en la Universidad Nacional, en la Universidad de El Salvador, los estudiantes pagan una cuota, a lo mejor mínima, pero pagan una cuota. Radio Cadena Mi Gente, como muchos de ustedes lo han dicho, es una universidad del pueblo. Y como tal, cada uno de sus estudiantes, aunque sea una cuota mínima, debería de hacerla llegar a Radio Cadena Mi Gente. Así es que ahí le dejo eso para su pensamiento. Antes de entrar de lleno al mensaje del día de hoy, a esta iglesia de los 9 millones, el cual hemos titulado Hablemos sobre una de las políticas de Estado, quiero expresarles, ¿qué palabra quisiera decirles? Tristeza quizás. No enojo, no me puedo enojar por esas cosas, pero sí me entristece al escuchar durante esta semana muchas de las opiniones que muchos de ustedes han vertido a través de los teléfonos y los micrófonos de Radio Cadena Mi Gente. En relación a este tema de corrupción, a este tema de impunidad, a este tema que se está tratando por la sección de probidad desde la Corte Suprema de Justicia. Y digo mi tristeza porque muchas veces como que se hace un tanto difícil entender a muchos de ustedes. Muchos de ustedes en el pasado han reclamado que se haga justicia, han reclamado que se lleven a juicio. Muchos de los que han robado el dinero público, los dineros públicos que han estafado a nuestro Estado. Y me parece increíble escuchar a muchos de ustedes salir defendiendo ahora a personas que están siendo investigadas por temas de corrupción. La corrupción es corrupción. Es lo mismo que cuando nosotros hablamos de mentiras. El ser humano tiende a poner las mentiras a clasificarlas. Esta mentira es grande y esta mentira es pequeña. La mentira es mentira. La mentira no tiene tamaño. ¿Qué pesa más? 1000 libras de aire o 1000 libras de hierro. 1000 libras son 1000 libras, ya sean de hierro o sean de aire. Es el mismo peso. Y una mentira es una mentira, ya sea una mentira grandotota o una mentira chiquitita. De la misma manera, la corrupción es corrupción, ya sea que se roben $1 o que se roben 10 o 100 millones de dólares. Corrupción es corrupción. Quiero expresarles, me he sorprendido mucho como muchos de ustedes han aparecido hasta molestos por el trabajo que Providad está haciendo y han aparecido defendiendo a personas que no deberían de estar defendiendo. Ellos van a defenderse por cuenta propia. Si están libres de pecados, si son inocentes, bueno, el curso de la investigación que se está llevando lo va a demostrar. Recuerde que una persona hasta que no es vencida en juicio es inocente. Esta semana ha salido a la luz pública que el expresidente Elías Antonio Saca tiene que demostrar. Algunas notas periodísticas dicen $6.5 millones y otras notas dicen que son $9 millones los que tiene que demostrar que no calzan, que no enlazan con los reportes que Providad tiene.
Ha salido a la luz pública también que el expresidente Mauricio Funes, al parecer, tiene alrededor de $750,000 que no están enlazando tampoco, que no están siendo comprobados por los documentos que él ha presentado. $750,000, 6 millones de dólares, 9 millones de dólares, 10, 15 millones de dólares. Si es dinero que ha sido obtenido de forma ilícita, tiene que ser investigado. Por supuesto que yo estoy de acuerdo que también se debe de investigar a expresidentes como Calderón Sol, a expresidentes como Alfredo Cristiani. Y si alguno otro estuviese con vida, deberían de investigarse todos los que han ocupado la primera magistratura de la nación. Por supuesto que estamos de acuerdo. Yo tengo entendido que los casos de corrupción prescriben en relación al tema de lo penal, no del tema de lo civil. Es decir, que civilmente pueden ser perseguidos y llevados a juicio para que el Estado pueda de alguna manera recuperar esos fondos. Entonces nosotros como ciudadanos, en lugar de estar metiendo las manos al fuego por gente que está siendo acusada de corrupción o de haberse enriquecido ilícitamente, mejor deberíamos de estar poniendo más presión para que los investiguen a todos. Para que los investiguen a todos. Y que cada uno se defienda en su propio juicio y que al final ese juicio precisamente sea el que dicte si es culpable o si es inocente. Así es que, y digo, me entristece haber escuchado las opiniones de muchos de ustedes durante esta semana porque ya llevamos 9 años en esto, hombre. Y porque a estas alturas no deberían de estar pensando de esa manera. A estas alturas deberíamos de tener ya nuestro sentido común bien afilado. A estas alturas deberíamos de ya ser hombres y mujeres de carácter. Hombres y mujeres con pensamiento propio. Hombres y mujeres que hemos aprendido de nuestra experiencia. Vean, yo soy el primero que les digo, yo ya no estoy metiendo las manos al fuego por nadie. ¿Y por qué no voy a meter las manos al fuego por nadie? Porque existe demasiada corrupción en El Salvador. Y no solamente en la política, en las universidades hay corrupción, en los medios de llamados de comunicación, que son en su mayoría de desinformación, hay corrupción, en las iglesias hay corrupción, en las escuelas, en la familia, en los mercados hay corrupción. La corrupción es una cultura en nuestro país. Es una cultura, la cultura de la corrupción. Muchos de nosotros cuando llamamos y damos opiniones desde un punto de vista corrupto. Desde el mismo momento que usted escoge meter las manos al fuego por una persona que está siendo acusada o investigada por un delito de corrupción, porque el enriquecimiento ilícito es eso. Es un delito de corrupción. Y desde el mismo momento que usted está metiendo las manos al fuego por esa persona, porque está partiendo desde un punto de vista ideológico que está sembrado en su corazón, es decir, que lo que lo mueve es la emoción, no el razonamiento, desde ese mismo momento usted también está siendo partícipe de la corrupción. Cuando usted dice, esta es una persecución política, o por qué a este lo defiende y por qué al otro lo acusa. Mire, Providad ha investigado inclusive a Francisco Flores. Por supuesto que tiene que investigar a Calderón Sol y que tiene que investigar a Cristiani. A mí se me hace extraordinario que el día de hoy mucha gente que dice ser de izquierda está inclusive molesta porque Providad está investigando al expresidente Elías Antonio Saca. Oiga, eso es extraordinario. ¿Qué nos pasa, pues? ¿En qué estamos pensando? ¿Queremos que El Salvador cambie o queremos que El Salvador siga lo mismo? Lo que siempre se ha hecho, y hoy mucha gente está dando un montón de excusas que por el qué no se debe de hacer. Que por qué no se debe de hacer. Oiga, mejor exijamos que los investiguen a todos. Ahora mismo hay una
Lista de 29 personas siendo investigadas, dentro de las que está inclusive el ex fiscal de la República, Luis Martínez. ¿O es que no está de acuerdo usted que Providad está investigando al ex fiscal de la República, Luis Martínez? ¿O es que muchos de ustedes van a aparecer defendiéndolo también? Yo no estoy diciendo que él sea culpable, estoy diciendo que hay muchas preguntas que él necesita responder y que qué bueno que alguien está finalmente investigando, pues. Qué bueno que alguien está finalmente investigando. Yo tengo preguntas al expresidente de la Asamblea Legislativa, al diputado Sigfrido, exdiputado Sigfrido Reyes. Hay preguntas ahí que usted recuerda que el exfiscal de la República, Luis Martínez, no quiso investigar. ¿Y sabe por qué no quiso investigar? Porque necesitaba los votos del FMLN para reelegirse a fiscal. Esas preguntas necesitan respuestas que no han sido dadas. Y qué bueno que Providad está investigando. ¿Significa eso que son culpables? No, si para eso son las investigaciones. Para darse cuenta si hay inocencia o si existe en esto culpabilidad. Entonces, seamos más racionales. Practiquemos más el pensamiento. Y una vez más, la razón por la que esto me entristece es porque hasta a estas alturas ya son 9 años que llevamos en este ejercicio. Y a estas alturas, cada uno de ustedes que tiene años ya escuchando Radio Cadena, mi gente, debería de estar más afilado, debería de estar más buxo y debería de entender mejor la realidad de las cosas. Pero bueno, ese era un paréntesis que quería hacer. Creo que me extendí más de lo que tenía planificado extenderme. Quiero, por supuesto, siempre enviar un abrazo muy fraterno a nuestros contertulios y ahora tritulios de la mañana, a los hermanos doctores Jorge Martínez y al hermano doctor Arturo Flores, a sus familias y a nuestro hermano coronel Rafael Montalvo, siempre agradeciéndoles el esfuerzo y el trabajo de comunicación, de enseñanza, de compartir conocimiento. El conocimiento es poder. Y cuando estamos hablando de que el conocimiento es poder, estamos diciendo que es a través del conocimiento que nosotros podemos vivir, porque el conocimiento es vida. La Biblia es clara, el pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, que la falta de conocimiento trae ignorancia y la ignorancia es un camino de muerte. Pero el conocimiento trae vida. El conocimiento es un camino de vida. Eso es precisamente lo que intentamos y lo que nos esforzamos por conseguir acá en Radio Cadena, mi gente. Porque juntos labremos y construyamos ese camino de vida. Les decía que el tema de hoy es hablemos sobre una de las políticas de Estado. De nuevo, hoy es domingo 14 de febrero de este 2016. Su hermano y amigo William Osmar Chamagua les saluda. Comencemos refrescando nuestra memoria sobre el tema democracia. Esta palabra democracia viene, como muchas otras palabras que nosotros utilizamos en nuestro vocabulario. Esta palabra democracia tiene su origen en el griego antiguo y significa la palabra kratia o cracia. En el original, K-R-A-T-I-A, así se leería kratia, pero se escribe, por supuesto, en griego, y ese es un idioma que no es el que nosotros conocemos. Pero la palabra cracia o kratia significa gobierno, y la palabra demos, pueblo. Es decir, que la palabra democracia, refrescando nuestra memoria, es el gobierno del pueblo. En El Salvador, como en muchos de nuestros hermanos países latinoamericanos, se nos ha hecho creer que nosotros vivimos en una democracia. En una democracia. Y bajo esta democracia, entre comillas, lo que se nos está diciendo es que nosotros vivimos en un estado en el cual el pueblo gobierna. Porque una democracia es el gobierno del pueblo.
Ustedes saben que nada podría estar más alejado de la realidad, porque en realidad lo que menos tenemos en El Salvador es democracia. Lo que menos tienen países vecinos nuestros como Honduras, o México, Guatemala, o Latinoamérica, es en muchas instancias, lo que menos tenemos es democracia. El hecho que nosotros podamos asistir a las urnas cada 3 años o cada 5 años, eso no significa que nosotros vivamos en una democracia. Fueron los griegos quienes establecieron la primera democracia allá en la ciudad de Atenas, aproximadamente en el año 507 antes del nacimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que estamos hablando de un promedio de 2500 años atrás. Y el principio fundamental de esta forma de gobierno llamada democracia, escuche usted cuál es el principio fundamental, es que todos los ciudadanos, es decir, hombres y mujeres de una nación, sean iguales ante la ley. Sean iguales ante la ley. ¿Ustedes creen que nosotros, todos los ciudadanos, somos iguales ante la ley en El Salvador? Ustedes saben que no es así. ¿Cuántas personas se han robado un cuche y están presos y les han condenado a un montón de años? ¿Cuántas personas se han robado una gallina, un pato, una libra de frijoles y están en la cárcel? Vea, Mauricio Funes está siendo acusado de no poder dar explicación sobre $750,000 aproximadamente. Ese no es el número exacto. Estoy haciendo números redondos. Y muchos de ustedes lo están defendiendo. ¿Ustedes no creen? Mire cuánta gente hay en la cárcel por extorsión, cuántos pandilleros, cuántos mareros, cuántos terroristas, como se les llama hoy, están en la cárcel por extorsión. El otro día leía una nota de una muchacha que estaba extorsionando y lo que ella había llegado a recibir, la renta que había llegado a recibir fueron de $25 y por $25 la han condenado a un montón de años de cárcel. $25. Y es que usted no cree que los que se roban los dineros del Estado, los que se enriquecen ilícitamente, cualquiera que sea la cantidad, ¿usted no cree que también son terroristas? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y no le están quitando el mismo dinero público a la gente? Pues el mismo dinero de la gente se están robando. ¿O es que acaso usted no cree que es lo mismo? ¿O es que acaso usted cree que hay que defender a los criminales de cuello blanco? Que lo prueben en los juzgados si son inocentes. Pero no somos iguales ante la ley. Es mentira, eso es falso. Pero el principio fundamental de cualquier democracia es que todos los ciudadanos de una nación sean iguales ante la ley. Vea usted, se ha salido de la palestra pública esta noticia, pero en El Salvador hay aproximadamente 17 mujeres condenadas, algunas hasta 30 años por aborto. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Soy un hombre de fe y considero que el aborto no es correcto. Pero tampoco está en mí, no tengo yo tampoco la autoridad para condenar a aquellos que practican el aborto. Cada uno es libre de su propia opinión y de hacer con su vida lo que le dé la gana. Al final, nuestras acciones, al final, nuestro comportamiento va a tener repercusiones en nuestra vida. Pero condenar a una muchacha a 30 años de cárcel por haber abortado sin tomar en cuenta ninguna de las razones por las que fue hecho, eso es totalmente incorrecto, porque usted sabe que si una de estas muchachas, que la mayoría, por no decirle todas las que están presas por aborto, son mujeres pobres que no tuvieron el dinero suficiente para pagarle a un buen abogado o que no tuvieron los contactos políticos para no haber ido a la cárcel, porque yo le aseguro que si una de estas niñas pobres hubiese sido hija de uno de estos señores ricos o de uno de estos señores políticos que tienen poder, no estaría en la cárcel. Entonces eso es injusto.
Y dentro de una democracia, el principio fundamental es que todos los ciudadanos de esa nación que, entre comillas, practica la democracia, deben de ser iguales ante la ley, pero en El Salvador los ciudadanos no son iguales ante la ley. Entonces, de nuevo, no tenemos una democracia. Es decir, que los ciudadanos deberían de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones. El magistrado Sidney Blanco les llama derechos y deberes. Es decir, eso es lo que la teoría indica, pero que no es la realidad. Es decir, en una democracia cualquier ciudadano debe de tener acceso a poder no solamente votar, pero también a ser votado. Pero dígame usted, en El Salvador, ¿puede usted como ciudadano X ser votado? ¿Entiende usted la cantidad de muros, de paredes, de cercos que los dueños de los partidos políticos han puesto para que usted no participe en elecciones en El Salvador, para que usted no llegue a puestos públicos? Usted y yo somos testigos de cómo muchos de nosotros hablamos sobre la rueda de caballito. Es decir, usted tiene que estar metido en esa rueda de caballito. ¿Usted no cree que hay gente con mayores capacidades en El Salvador para ser diputado? Pero no, son diputados un día, son ministros el otro, son alcaldes el otro, son presidentes de las autónomas el otro. Hasta que se mueren, pues. Hasta que se mueren de forma natural. Eso es totalmente incorrecto. ¿Es eso una democracia? No, no es una democracia. ¿Ustedes creen que los partidos políticos practican la democracia en El Salvador? Por supuesto que no practican democracia. Los partidos políticos, muchos se ofenden, pero en realidad son sociedades anónimas. En realidad son empresas privadas. Ahí no dejan entrar absolutamente a nadie que no sea parte de su rueda de caballito. Y por lo tanto, el ciudadano salvadoreño, sea este hombre o sea esta mujer, no tiene derecho a ser votado. Es decir, no tiene derecho o no tiene acceso a participar o a poner su nombre en una elección para ser votado. Muchos pueden decir, no, ahí se equivoca Pastor Chamagua. O ahí se equivoca Chamagua, porque sí tienen derecho. Miren, ahora están las candidaturas independientes para diputado. ¿Se ha fijado usted, ha prestado atención la cantidad de muros que le ponen a los candidatos independientes a diputado? Para comenzar, no les dan una deuda pública. Tienen que participar con las uñas. Les piden una cantidad de firmas que al final no se las terminan aprobando. Y eso, por supuesto, que no entra en competencia en un plano equitativo. Entonces es mentira que en El Salvador vivimos en una democracia. Entonces los ciudadanos deberían de poder votar, pero también ser votados. Es decir, que los ciudadanos en una democracia real deben de no solamente elegir a sus gobernantes, pero pueden o deberían de ser ellos mismos, tener la capacidad y la oportunidad de ser electos. Porque tendrían que ellos mismos tener la oportunidad de ser elegidos o votados por sus conciudadanos. Entonces, en ese sentido, si nosotros tomamos como base esta interpretación, lo que menos tenemos en El Salvador es democracia. Entonces, por lo tanto, saquémonos eso de la cabeza. Si es que democracia es la que queremos, es decir, el gobierno del pueblo, tenemos que continuar trabajando porque aún no hemos llegado. Aquellos que le dicen que ya llegó la democracia y que usted está viviendo en democracia, le están mintiendo y le están tomando el pelo. O como diría mi papá, se lo están echando a la bolsa. Porque en El Salvador lo que menos tiene la población salvadoreña son derechos. En El Salvador lo que más tiene la población son obligaciones. La obligación de pagar impuestos. La obligación de ir a votar a quienes le son impuestos. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en El Salvador la población lo que más tiene son obligaciones y lo que menos tiene son derechos. Entonces,
el principio fundamental de la democracia es definitivamente bíblico. Porque la democracia es en realidad la igualdad de todos los hombres. Nos dice la palabra de Dios en el libro a los Romanos, en el capítulo 2 y el verso 11. Porque para Dios no hay acepción de personas. Escuche usted. Dios no hace acepción de personas. Es decir, que en el Señor, en el Espíritu, bíblicamente hablando, todos somos iguales ante la ley de Dios. Y si todos somos iguales ante la ley de Dios, ¿por qué hay tanta diferencia ante la ley de los hombres? Ahora, esto que nosotros leemos en Romanos 2:11, porque para Dios no hay acepción de personas, es decir, para Dios no hay rico, no hay pobre, no hay gentil, no hay judío, no hay varón, no hay hembra, no hay esclavo, no hay libre, no hay reyes, no hay presidentes, no hay campesinos, todos somos uno ante Él. Entonces, esto está ampliamente reiterado en una enorme cantidad de versos o de textos bíblicos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento usted puede ir a Deuteronomio 10:17, Deuteronomio 16:19, Segunda de Crónicas 19:7, Salmos 82:2, Malaquías 2:9. En el Nuevo Testamento puede visitar textos como en el Evangelio según San Lucas 20:21, en Hechos 10:34. El libro de los Hechos habla de la historia de la iglesia, cómo nace la iglesia, cómo crece y cómo se multiplica. Hechos 10:34, Gálatas 2:6, Efesios 6:9. Colosenses 3:25, Santiago 2:1, Primera de Pedro 1:17, en casos que ustedes se quieran tomar el tiempo para estudiarlo más detenidamente. Ahí claramente nosotros vemos que Dios no hace acepción de personas. Es decir, que Él busca que nosotros seamos todos, o Él quiere que todos nosotros seamos tratados de igual manera ante la ley. Es decir, tenemos los mismos derechos y también tenemos las mismas obligaciones. Vea la oligarquía en El Salvador o aquellos que tienen poder. Ellos tienen todos los derechos, pero no tienen obligaciones. Vea todos los derechos que tienen para mangonearnos, para mandarnos, para engañarnos, para manipularnos. Pero vea cuáles obligaciones tienen. Mire, la grande empresa ni siquiera los impuestos quiere pagar. Ahí está el gobierno teniendo que vacunar a los pobres, al pueblo, para sacarle más impuestos. El otro día el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, llamó cobardes a todos los diputados en la Asamblea Legislativa, incluyendo a los diputados de su partido. Cobardes, les dijo. Porque a las empresas, a las multinacionales, a la grande empresa no le cobran los impuestos, pero al pueblo sí bien lo vacunan. Estas son las palabras de él, no son las mías. Y les dijo cobardes a los diputados. A todos. Entonces, dice la Escritura que si nosotros hacemos acepción de persona, cometemos pecado y quedamos convictos por la ley como transgresores. En ese sentido, aquellos que hacen acepción de ciudadanos en El Salvador quedan por ese mismo hecho convictos ante la ley, porque tratan a los pobres de una manera y tratan a los ricos o a los poderosos de otra manera. Pero ¿sabe qué es lo más irónico de eso? Que el pobre salga defendiendo a aquel que se ha hecho rico a costa de sus propios dineros. Eso es lo más difícil. Que el pobre termine defendiendo a aquel que lo ha condenado a la miseria y aquel que lo ha manipulado y le ha engañado y le ha robado su pensamiento y por ende su misma alma. Entonces en Santiago, capítulo 2 y verso 9, nos dice la Escritura que si nosotros hacemos acepción de persona, cometemos pecado y quedamos entonces convictos por la ley como transgresores, es decir, culpables. Entonces, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista divino, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de seres humanos,
no debería de existir entre nosotros absolutamente ni una sola persona que se considere superior a los demás bajo ningún concepto. El Señor Dios aplicó este principio de no hacer acepción de personas en la selección de hombres y de mujeres que le sirvieron en el pasado, y lo continúa aplicando hasta el día de hoy. Para darles a ustedes algunos ejemplos, Noé, nos dice la Escritura, fue un hombre justo. Fue un hombre perfecto entre los hombres de su tiempo. Y nos dice la palabra en Génesis 6, verso 9, que Noé caminó con Dios. Entonces, la razón por la cual Dios escogió a Noé fue porque Noé fue un hombre perfecto que escogió caminar con Dios. Es decir, no escogió a Noé por su linaje, por la familia. Es decir, no lo escogió a Noé porque el nombre de él era Cristiani, o era Calderón Sol, o era Baldocci, o era Criet, o era un nombre de la oligarquía, o era un nombre musulmán. No lo escogió por eso. No lo escogió porque tenía dinero. No lo escogió por su familia, ni por sus posesiones, ni tampoco escogió a Noé por su intelecto. La Biblia no dice que Noé era el hombre más inteligente, no lo dice. De Moisés no dice que Moisés era el hombre más inteligente sobre la faz de la tierra. ¿Sabe lo que dice de Moisés? Y la razón por la cual Dios lo escogió. Moisés era el hombre más humilde. Más humilde. En El Salvador a nosotros nos enganchan porque ahí nos presentan y nos dicen, oh, tiene estos 10,000 títulos de las universidades más grandes del mundo. ¿Y de qué importa que tenga 10,000 títulos de las universidades más caras del mundo si es un sinvergüenza? Si es un ladrón, si es un hombre o una mujer sin alma, que no tiene conciencia, ¿de qué importa eso? Entonces el Señor escogió a Noé porque Noé caminó con Dios. Esa es la razón por la cual él se fijó en él. Más tarde Abraham, a quien el Señor le cambió el nombre a Abraham, fue uno de los muchos descendientes de Sem. Sem fue uno de los hijos de Noé. Y Abraham, o Abraham, llamado así por el Señor más tarde, que significa padre de naciones, fue un descendiente de uno de los hijos de Noé. Pero Sem, uno de los hijos de Noé, de quien descendió Abraham, tuvo muchos hijos. Pero la palabra de Dios nos dice que Abraham se distinguió por su obediencia a Dios. Es decir, Dios escogió a Abraham de nuevo, no por su intelecto, no por su riqueza, no por su apellido, no por sus conexiones políticas o religiosas. Lo escogió a Abraham porque Abraham fue un hombre obediente a Dios. Recuerde, Dios no hace acepción de personas. Y en una democracia, que es un sistema político de gobierno, significa que es el gobierno del pueblo, lo cual indica que en esa democracia no debería de haber acepciones de personas. Por lo tanto, lo que tenemos en El Salvador de nuevo no es una democracia. Entonces, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Gálatas capítulo 3 y verso 6. Entonces, a través de toda la Escritura, nosotros encontramos un patrón de los hijos menores en una familia que prevalecieron sobre los hijos mayores. Por ejemplo, está Jacob, que prevaleció frente a Esaú. El Señor Dios le quitó la primogenitura a Esaú porque Esaú despreció su primogenitura. Por un plato de lentejas la vendió y se la entregó a Jacob. Judá, que fue el hijo menor de Lea, y David, el rey, que fue el hijo menor de Isaí, llegaron a ser hombres de gran poder escogidos por Dios, de nuevo, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que existe
un principio inamovible y que cualquiera, inclusive el menor, el más pequeño o el más pobre, en quien el Espíritu de Dios se fije, podría ser escogido para gobernar, para guiar a su pueblo, a su familia. Esto bajo la ley de Dios, que no hace acepción de personas, y esto también debería de aplicar en una verdadera democracia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de políticas de Estado, es importante que nosotros entendamos por políticas de Estado que estamos hablando de un Estado que, si las practica, es un Estado eficiente, es un Estado eficaz, es un Estado moderno y transparente que es puesto al servicio de las personas y de sus derechos. Los seres humanos no solamente tienen obligaciones, también tienen derechos. Cuando se nos impone un impuesto, se nos está imponiendo una obligación. Pero cuando se nos niega la educación, o cuando se nos niega un salario digno, o cuando se nos niegan fuentes de trabajo dignas, se nos está quitando los derechos. Es decir, se nos roban nuestros derechos, se nos imponen las obligaciones, pero se nos roban el derecho. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las políticas del Estado, las políticas del Estado deben de ser eficientes, deben de ser eficaces, deben de ser modernas, deben de ser transparentes. Vean ustedes el problema que hemos tenido en las últimas semanas y meses en El Salvador, cómo han querido negarle la información al pueblo. Por ejemplo, las decenas y decenas de viajes que Mauricio Funes hizo al extranjero. Lo haya hecho con fondos privados o lo haya hecho con fondos públicos, el pueblo tiene derecho de conocer esa información para que el pueblo decida con conocimiento real. Los viajes que el ex fiscal Luis Martínez hizo en los aviones privados del empresario, el licenciado Enrique Rice, ve cómo han sido ocultados hasta el día de hoy. Felicidades al señor nuevo fiscal que ha decidido ya hacer pública esa información. Felicidades a estas instituciones del Estado que finalmente se están poniendo la batería para hacer pública esta información. Pero vea cómo al pueblo se le ha querido negar toda esa información. Y la pregunta es ¿por qué? A mí, cuando me dicen que no tengo derecho a tener conocimiento de algo que debería de ser público, a mí eso me huele mal. Y lo que me están diciendo es, mira, yo no quiero que esto se haga público porque he cometido delito, o porque estoy escondiendo cosas que me van a hacer daño. Entonces, esa es la señal que me están mandando. Desde el mismo momento que se quiere evitar que una información sea conocida, alguien que no tiene delito, alguien que no es culpable, de lo que menos se preocupa es de que la información sea conocida públicamente. Si lo que hay es honestidad en estos funcionarios, lo mejor sería que lo hicieran público, porque de esa forma la gente va a parar de hablar, la gente va a parar de criticar, y los enemigos se les va a callar la boca porque no van a tener de dónde agarrarse. Pero en el mismo momento que esa información es negada, es porque hay algo podrido allí adentro. Al menos ese es el pensamiento humano general. Entonces, de nuevo, cuando nosotros estamos hablando de políticas de Estado, estamos hablando de un Estado que al practicar esas políticas debería de ser eficiente, debería de ser eficaz, debería de ser moderno, debería de ser transparente y debería de estar al servicio de las personas y de sus derechos, no al servicio de partidos políticos, no al servicio de grupos de poder. ¿Se acuerdan ustedes cómo hasta el 2009 se hablaba de la argolla dorada? Se hablaba de los halcones. Hoy ya no se habla de la argolla dorada, hoy ya no se habla de los halcones, porque hay otras nuevas argollas doradas, porque hay nuevos grupos de halcones que han venido a chuparle las venas abiertas al pueblo de El Salvador. Pero un Estado de Derecho, con sus políticas, debería de promover el desarrollo y el buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos.
Entonces, cuando nosotros estamos hablando de las políticas de Estado, estamos hablando del conjunto de políticas que deberían de ser elaboradas y que deberían de ser aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso. Vea usted en la Asamblea Legislativa cómo continúan hasta el día de hoy haciendo esos madrugones. El FMLN antes acusaba a Arena de los madrugones. ¿Y qué es lo que el FMLN ha hecho en los 6 años que llevan el poder? Casi 7 años. Madrugones. Las políticas de Estado no deben de ejecutarse de esa manera, porque deben de ser elaboradas y deben de ser aprobadas sobre una base de diálogo y de consenso. Porque debe de tomarse como prioridad la buena salud del Estado, es decir, del pueblo salvadoreño. No la buena salud del grupo de poder al cual yo pertenezco, o no la buena salud del partido político que yo defiendo. Entonces, ese conjunto de políticas de Estado deben de ser elaboradas, deben de ser aprobadas sobre la base de un diálogo, de un consenso, después de ejecutar talleres y consultas a nivel nacional con la población misma. Eso es lo que debe de ser una democracia. Es decir, vea usted cómo en El Salvador, ¿qué es lo que hacen los partidos políticos? Todos, pero hablemos de Arena y del FMLN. Las cúpulas de esos partidos se reúnen en privado, y en privado esas cúpulas deciden cuál va a ser la nueva política de Estado. Eso no es democracia. En la democracia se deben de llevar adelante talleres, se deben de llevar consultas con la población a nivel nacional, con el fin de definir el rumbo para que el país tenga un desarrollo que sea sostenible y que afirme su gobernabilidad democrática. Vea, a cada rato se escucha de amenazas. El FMLN va a sacar la gente a las calles para que defienda este gobierno. Arena va a sacar la gente a las calles para que defienda el gobierno de ellos. ¿Y por qué cree usted que eso pasa? ¿Por qué cree que hay tantas manifestaciones? ¿Por qué cree que hay tantos reclamos en la sociedad? Porque la sociedad nunca ha sido tomada en cuenta para construir, para elaborar, para consensar, para buscar las leyes que la sociedad en su conjunto necesita. En la Asamblea Legislativa, leyes son elaboradas y son firmadas y ejecutadas y son llevadas al presidente a escondidas. Y lo que buscan es proteger los intereses de ellos o los intereses de sus amigos. ¿Recuerda usted el 743? Bueno, más recientemente han querido quitarle los colmillos a Providad. Hasta el presidente Salvador Sánchez Serén firmó esa ley. Y después la Sala de lo Constitucional lo ha detenido. ¿Y por qué hacen eso? ¿Sabe por qué han hecho eso? Porque no querían que se hiciera público lo que ya se está sabiendo de Mauricio Funes. Porque no querían que Providad investigue a Cifrido Reyes. Porque no querían que Providad investigue a Elías Antonio Saca. Porque no querían que Providad investigue a Luis Martínez. ¿Es eso democracia? Eso no es democracia. Al pueblo lo han engañado y lo continúan engañando hasta el día de hoy. Si vamos a hablar de democracia, es la población misma la que tiene que ser tomada en cuenta en la elaboración de las políticas del Estado. Para que sea la población misma la que garantice gobernabilidad democrática de quien sea que esté al frente del Estado en un momento en particular. Entonces, cuando nosotros hablamos de forma plural de políticas de Estado, estamos hablando de una democracia y estamos hablando de un Estado de derecho. Cuando estamos hablando de políticas de Estado, estamos hablando de la democratización de la vida política y del fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Estamos hablando del fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho. Estamos hablando de una afirmación de la identidad nacional. ¿Se ha fijado cómo en El Salvador nosotros no tenemos identidad nacional? Nuestra ciudadanía se ha convertido en la representación de un montonazo de identidades nacionales que nada tienen que ver con nuestra propia identidad.
Cuando estamos hablando de las políticas del Estado, estamos hablando de la institucionalización del diálogo y de la concertación. Estamos hablando del gobierno en función de objetivos, con planteamientos estratégicos, con una perspectiva nacional y que tenga procedimientos transparentes. Tanto los gobiernos de Arena como los gobiernos del FMLN nos han demostrado la no transparencia. No son transparentes. Mire, tanta intransigencia hay que un medio como este es visto como un medio enemigo, cuando un medio como este lo único que busca es que se instaure una verdadera democracia en El Salvador. Aquellos que tienen el poder, como bien lo compartíamos la semana pasada, no se han dado cuenta que el poder que tienen es limitado, es efímero, y que no solamente el poder es efímero, la vida misma es efímera. No se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Entonces, hablar de políticas de Estado es hablar de un gobierno en función de objetivos y de una planificación estratégica. En El Salvador, el Estado de El Salvador actual no tiene políticas de Estado. Vea usted, cada vez que vamos a elecciones presidenciales, no hay políticas de Estado. Cada uno aparece y dice, este es nuestro plan quinquenal. Y después ganan las elecciones y después pasan 2 y 3 años y el plan quinquenal que presentaron de su gobierno, es decir, de sus políticas de Estado que iban a ejecutar en ese quinquenio, lleva el 3er y 4er año y recién están comenzando a desempolvar lo que pensaron o lo que prometieron en época electoral. En El Salvador no hay políticas de Estado. Cada partido político que llega al gobierno central llega a inventarse sus propias políticas de Estado. Y luego pierde el poder y llega el otro, o recupera el otro, y el otro llega a inventarse nuevas políticas del Estado. Y por eso es que El Salvador está trabado, está enllavado. Hay un montón de nudos ciegos. Este país no puede ser transformado de esa manera. ¿Cómo puede este país evitar tantos asesinatos violentos cuando son producidos por tanta miseria? Mire, ¿cuáles son las políticas de Estado en El Salvador actual? Son las políticas de generar miseria, son las políticas de generar violencia. En el Estado salvadoreño se practican las políticas que generan corrupción, mentira, abuso de poder, intransigencia. Se generan y se practican las políticas que lo único que generan son pequeños dioses aburguesados, oligárquicos, sin alma, sin espíritu, muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que emanan de esas regiones celestes que son controladas por espíritus inmundos. Nuestro Estado debería de tener una política que reafirme nuestra identidad nacional. El Salvador ha perdido su identidad nacional. El Salvador no sabe lo que es. Las políticas del Estado deberían de incluir la institucionalización del diálogo, la concertación. Vea toda esa división que hay en nuestro país. Vea para lo que sirve Arena y vea para lo que sirve el FMLN, para dividirnos, para que nosotros entre nosotros mismos nos matemos. Esa no debería de ser la política de los partidos políticos. Esa no debería de ser la política del Estado. La política del Estado debería de buscar la concertación entre todos los ciudadanos, el diálogo entre todos los ciudadanos. Y las políticas del Estado deberían de decir que el gobierno existe en función de objetivos, de una planificación estratégica, con una perspectiva nacional, con una visión nacional y con procedimientos que sean transparentes. Vea los fondos del Fomilenio. Mire, hasta el mismo Estados Unidos les ha negado
el dinero. Se los aprobó, pero no se los dan. ¿Y por qué no se los dan? Por tanta corrupción, pues. Porque la política de Estado actual continúa siendo la de proteger la corrupción, la de proteger la impunidad. ¿Por qué usted cree que los militares de la Tandona que están siendo exigidos por España continúan en libertad? El Estado dice andan huyendo, la gente dice andan huyendo, pero ellos dicen que ellos están en libertad. ¿Por qué? Por la impunidad, porque hasta el día de hoy la impunidad ha sido una de las políticas de Estado. Porque hasta el día de hoy el abandono, la miseria, la mala educación, un mal sistema de salud, todas esas han sido las políticas de Estado. Y porque hasta el día de hoy, dentro de las políticas del Estado, una de ellas continúa siendo darle atol con el dedo a la población. Una de ellas continúa siendo negarle el acceso al conocimiento a la población. Aquí en Radio Cadena, mi gente, eso es demostrado todos los días. Esto que estoy yo diciendo no es bien recibido por la gente que está en el poder. La gente que está en el poder hoy o la gente que estuvo en el poder en el pasado. Y es posible que la gente que esté en el poder mañana. ¿Por qué? Porque una de las políticas de Estado es negarle el conocimiento a la gente. Pero lo contrario debería de ser lo correcto. Una de las políticas de Estado sería entregarle el conocimiento a la gente. Porque al darle el conocimiento se le da el poder a la gente. Y al negarle el conocimiento a la gente se le quita el poder a la gente. Entonces el gobierno debería de existir en función de objetivos, con una planificación estratégica. Debería de tener una política exterior para la paz, para la democracia, para el desarrollo, para la integración. Vea cuál es una de las políticas financieras que tiene el Estado salvadoreño actual. Ojo, de que la familia salvadoreña se desintegre y que se vayan mojados para Estados Unidos. Esa es una política que fue desarrollada por Arena y es una política que hasta el día de hoy continúa practicando el FMLN. La política de desintegrar a la familia salvadoreña y la política de que la familia salvadoreña se vaya de mojada para Estados Unidos. Y que después mande remesas. Esa es una política. Y después construirle un monumento barato que diga bienvenido hermano lejano. Esas son las políticas actuales. Y después nos quejamos que tenemos 25 asesinatos diarios. Después nos quejamos que tenemos 6.500 y pico asesinatos en el 2015. Después nos quejamos que somos el país más violento de América Latina. 103 asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Y por qué nos quejamos? ¿Y no son esas las políticas de Estado que tenemos, pues? ¿Y esas políticas de Estado que tenemos, es que acaso no es eso lo que genera, pues? El Salvador no tiene una política que genere paz. El Salvador actual, el gobierno actual no tiene una política que mantenga a la familia unida. El Salvador actual no tiene una política que evite que la familia salvadoreña se continúe yendo mojada para los Estados Unidos, de ilegal a ser perseguida por las autoridades estadounidenses y luego deportada. No tiene una política de fortalecimiento familiar. No tiene una política de educación. No tiene una política correcta de salud. Y por supuesto no tiene una política correcta de política. No tiene una política correcta de partidos políticos. ¿Cree usted que El Salvador tiene una política correcta carcelaria? ¿Cree que El Salvador tiene una política correcta para tratar con las pandillas o con las maras? Vea cuál es la política que el Estado salvadoreño tiene para tratar con las maras el día de hoy. Asesinarlos. A los mareros hay que matarlos. Esa es la política. Y ese consejo se los ha dado el diputado Guillermo Gallegos de Ghana. Como son tan amigos con la gente del FMLN. De ahí es donde sale, porque esa es la política del diputado Guillermo Gallegos. Los mareros solo tienen dos caminos, o irse a la cárcel o irse al cementerio. Ese es el consejo que les ha dado y ellos lo han tomado.
¿Ustedes creen que esa es la que debería de ser la política del Estado? ¿Sabe cuál debería de ser una política del Estado? La erradicación de la violencia. Esa debería de ser la política del Estado. Pero no erradicar la violencia por medio de la violencia, porque todo lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Gálatas capítulo 6. Si el Estado salvadoreño está como política sembrando la violencia, es decir, asesinando a los pandilleros, eso va a generar más violencia. ¿Y sabe por qué va a generar más violencia? Porque asesina al pandillero papá, pero el pandillero hijo queda vivo. ¿Y qué cree que va a hacer el pandillero hijo? Va a generar más violencia que el papá. La pandillera hija queda viva, la pandillera esposa queda viva, la pandillera mamá, la pandillera papá, toda esa familia se llena de resentimiento y de amargura. Y la gente que está en el gobierno de hoy debería de saber eso, porque una de las razones por la cual El Salvador se fue a una guerra civil fue precisamente por toda la violencia que engendraron las Fuerzas Armadas y la oligarquía de aquel tiempo. Ustedes saben por qué se organizaron los estudiantes, porque los estudiantes comenzaron a ser perseguidos, comenzaron a ser asesinados allí en la Universidad de El Salvador, comenzaron a ser asesinados en los institutos públicos. Comenzaron a ser golpeados, a ser macheteados, a ser balaceados. ¿Y qué provocó toda esa violencia? Provocó más violencia. Y eso nos llevó a 12 años de guerra civil, que acabó con la vida con otros 100,000 de nuestros habitantes, de nuestros hermanos, de nuestras hermanas. ¿Y usted cree que la política de matar y de asesinar a los pandilleros, conociendo lo que ya conocen y viviendo lo que han vivido, es la solución? Por supuesto que no. El Estado salvadoreño actual no tiene una política de erradicación de la violencia. No tiene una política que fortalezca el civismo de la nación. No tiene una política que fortalezca la seguridad ciudadana. No la tiene. Y la pregunta es, ¿por qué no la tiene? No tiene una política que descentralice la política. El Estado salvadoreño no tiene una política económica que favorezca a la ciudadanía. No tiene una política administrativa que propicie el desarrollo integral de la familia salvadoreña, que sea armónica, que sea sostenida. El Estado salvadoreño actual no tiene una política de seguridad nacional. No tiene una política de equidad, de justicia social, de reducción de la pobreza. No tiene una política de acceso al empleo pleno, digno, productivo. No tiene una política de reducción de la pobreza o de equidad o de justicia social o de promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación. Vea usted en El Salvador los anuncios ahí de empleo. Se solicita señorita entre 18 y 24 años de edad. Eso quiere decir que una señorita de 25 años de edad para arriba ya no puede conseguir empleo. ¿Y usted sabe para qué necesitan a las señoritas de entre 18 y 24 años de edad? Una persona de 30 años en El Salvador ya es un viejo, pues. No tiene derecho más al trabajo. No tiene derecho más al empleo. ¿Y por qué? Porque no hay políticas de Estado que busquen la equidad, que busquen la justicia social, que busquen la reducción de la pobreza, que promuevan la igualdad de oportunidades sin discriminación alguna. No se debería de discriminar por sexo, por orientación sexual, por edad. Ninguna de esas cosas deberían de ser bases para discriminar en contra de ningún ciudadano. Debería dentro de las políticas de Estado existir un acceso universal a una educación pública gratuita, pero no solamente gratuita, de calidad. Debería de existir una política que busque la promoción y que defienda la cultura y el deporte en el país. Vea, en temas de deporte, a nivel de fútbol, nosotros damos lástima a nivel internacional. Damos lástima. ¿Por qué? Porque no hay políticas de Estado diseñadas para desarrollar el deporte.
No tenemos un acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social. No tenemos acceso a un empleo digno, a un empleo productivo, porque no hay políticas diseñadas para esas cosas. No hay políticas que promocionen la seguridad alimenticia, la nutrición del ciudadano. No hay políticas de Estado que busquen fortalecer la familia, que promocionen y que protejan a la niñez, a la adolescencia, a la juventud. No hay políticas que busquen la competitividad del país. No hay políticas que afirmen la economía social del mercado. No hay políticas que le pongan un paro a los abusos del mercado. No hay políticas que busquen la búsqueda, valga la redundancia, de la competitividad, de la productividad, de la formalización de la actividad económica en El Salvador. No hay políticas que busquen un desarrollo sostenible, una gestión medioambiental correcta, la protección de la ecología, de la naturaleza. No hay políticas que busquen el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la tecnología. No hay políticas que busquen el desarrollo de una infraestructura, de una vivienda adecuada para la familia salvadoreña. No hay políticas que protejan el comercio exterior, que busquen la ampliación de mercados con una plena y amplia reciprocidad. No tenemos políticas de desarrollo agrario y política rural. Tenemos un Estado deficiente. Tenemos un Estado partido. Tenemos un Estado lleno de divisiones. No hay políticas que busquen fortalecer el Estado, volverlo eficiente, transparente, descentralizado. Entonces, ¿cuáles son las políticas de la Fuerza Armada y su servicio en la democracia del país? ¿Cuáles son las políticas de los cuerpos de seguridad? ¿Usted cree que decirle a la PNC, váyanse con todo, que nosotros les vamos a proteger? ¿Usted cree que esa es una buena política? En El Salvador no hay una política que promueva la ética, que promueva la transparencia, que promueva la erradicación de la corrupción, del lavado de dinero, de la evasión tributaria, del contrabando en toda su forma, del narcotráfico. No hay políticas que combatan el narcotráfico. De hecho, muchos de los políticos han sido financiados con dinero del narcotráfico. Ahí tenemos diputados del PCN, gente de Ghana que han sido financiados y que están siendo acusados por haber sido financiados con dinero del narcotráfico. Imagínense qué tipo de políticas de Estado tenemos. El narcotráfico ha infiltrado a la Asamblea Legislativa, ha infiltrado los órganos del Estado, ha infiltrado a las Fuerzas Armadas, ha infiltrado a los cuerpos de seguridad en el país. Porque no hay política que busquen o que promocionen la ética, la transparencia y la erradicación de todos estos males. No hay políticas que busquen la erradicación del tráfico y del consumo ilegal de estupefacientes. Llámese marihuana, llámese cocaína, llámese como le quiera llamar. No hay políticas tampoco que busquen una plena vigencia de la Constitución, de la República, de los derechos humanos, del acceso a la justicia, de la independencia judicial. No hay política, porque todo se somete a los partidos políticos, porque todo se somete a los grupos de poder. Vea cómo ha sido público el hecho de que ¿quién quería la reelección del ex fiscal Luis Martínez? ¿Quién la quería? Un empresario y su aliado político, dueño de uno de los partidos más poderosos en El Salvador. O sea, no es posible, pues. Y como nosotros esperamos tener un mejor país de esa manera, como nosotros esperamos que El Salvador sea transformado de esa manera, y como nosotros esperamos que El Salvador sea transformado cuando la misma población permite que como las olas del mar la lleven de un lado para el otro. ¿Cuál es la política del acceso a la información? ¿Cuál es la política de la libertad de expresión? Vea, aquí en Radio Cadena, mi gente, hay libertad de expresión, pero vea bajo qué costo.
Podés tener libertad de expresión, pero vas a aguantar hambre. Podés tener libertad de expresión, pero vas a ser excluido. Podés tener libertad de expresión, pero no vas a tener acceso a los recursos del Estado. Podés tener libertad de expresión, pero la empresa privada no va a invertir en tu medio. Podés tener libertad de expresión, pero vas a ser vilipendiado, vas a ser amenazado, vas a ser insultado. Esas son las políticas de la libertad de expresión en El Salvador. Puedes tener libertad de expresión, pero te vas a meter en un montón de líos, en un montón de deudas y vas a arriesgar hasta tu propia vida. Esas son las políticas de libertad de expresión que actualmente se practican en El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, pues? ¿Cuál es la política de sostenibilidad fiscal? ¿Cuál es la política para la gestión del riesgo de desastres? Esta semana se hablaba de la posibilidad, Protección Civil hablaba de la posibilidad que exista un terremoto muy grande en El Salvador. Pero ¿cuál es la política, pues, para preparar a la población para eso? Sabemos que naturalmente estamos limitados, pues la naturaleza no la podemos cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es desarrollar políticas que protejan a la ciudadanía. ¿Y cuál es la política? Solamente que la gente sepa y se preocupe más. ¿Cuál es la política del Estado sobre los recursos hídricos? ¿Cuál es la política del Estado sobre los recursos como el agua? ¿Cuál es la política del Estado sobre el ordenamiento, sobre la gestión territorial en el país? Imagínese usted. Todas esas son y deberían de ser políticas de Estado, pero en El Salvador no existen. Pero yo les había dicho que hoy hablaremos sobre una de las políticas de Estado, y de eso es lo que quiero que nos concentremos el resto de tiempo que aún nos queda, porque esta política de Estado, de las cuales hemos mencionado muchas el día de hoy, pero que quiero que nos concentremos en una, tiene que ver con la erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. Tengo conmigo un documento que me ha sido enviado por un amigo personal y que le he pedido permiso para compartirlo con ustedes y me ha dicho que sí. Pero me dijo que no era necesario que mencionara su nombre. Entonces, en este documento, esta persona amiga habla sobre la política de Estado que debería de ser en cuanto a la erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. Mucho se habla de eso todos los días en El Salvador. ¿Cómo podemos nosotros erradicar la violencia? ¿Cómo podemos nosotros? En El Salvador no debería de haber ni un solo asesinato. Las muertes en El Salvador deberían de ser producidas por causas naturales, no por machetes, no por pistolas, no por fusiles. Entonces, ciertamente nuestro país atraviesa tiempos de turbulencia extrema. La polarización sigue en pie, más fuerte que nunca. Entonces, y como bien lo dice nuestro hermano, a todos estos problemas nosotros podemos agregar la alta tarifa del agua, las protestas del sector de la policía, las demandas no cumplidas de los exveteranos de guerra, el cierre de 5,000 microempresas, el cierre de 1,500 pequeñas y medianas empresas y por último los problemas del sector informal. Esta es una queja que uno de nuestros hermanos me envió vía correo electrónico. Él habla de las demandas de los docentes, del problema de las pandillas, de las maras, del problema de los más de 12 funcionarios del FMLN que se encuentran en el proceso del banquillo de los acusados, pero dentro de los cuales están funcionarios de Arena, del PSN, de Ghana. Es decir, este es un problema que no pertenece a un partido político, este es un problema que está en el que están envueltos todos los partidos políticos. Entonces, es por esto que muchas personas creen que dado tantas dificultades para el gobierno actual, a le parece que es más fácil simple y sencillamente matar. Pero esa no es la solución. Entonces,
entrando en materia sobre una de estas políticas actuales en nuestro estado salvadoreño, les decía que tengo en mis manos este documento que este amigo personal me ha hecho llegar y que me ha dado el permiso de hacérselos llegar a ustedes, y en el cual se habla de un análisis de la seguridad ciudadana y de la justicia penal. Y la tesis es que se deben de dar más derechos, porque cuando los ciudadanos tienen más derechos, los ciudadanos practican menos violencia. Es decir, que lo opuesto también es verdad. Los ciudadanos tienen menos derecho, los ciudadanos practican más violencia. Vea qué bonito. Pero si los ciudadanos tuviesen más derechos, los ciudadanos practicarían menos violencia. Esta es una política que debería de ser instituida en el país. Entonces, si nosotros prestamos hoy atención a la política en temas de seguridad ciudadana y de justicia penal, nos daremos cuenta que la política de Estado actual es la de más violencia y menos derechos ciudadanos. El Salvador es uno de los países más inseguros y con mayores tasas de criminalidad y de violencia en el mundo. Esta afirmación la constatan los datos de informes de organismos multilaterales e internacionales como la ONU, OPS, el Banco Mundial, etc., como diagnósticos académicos, por ejemplo, la UCA, el PNUD y otros, y políticos, el Consejo Nacional para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. Y esta realidad justifica el compromiso en acciones concretas más integrales y coordinadas por todos los poderes del Estado, que garanticen y que respeten los derechos humanos como base de la paz. La situación de inseguridad y vulnerabilidad a la que se enfrenta la población salvadoreña se concentra en un grupo de la población bien definido por los distintos diagnósticos sobre violencia. Jóvenes, niños y niñas, principalmente de sectores urbanos y precarios. Es en este grupo en el que se concentran las principales víctimas, pero también los partícipes de la violencia en sus distintas formas. Si se revisan los datos de homicidios para el 2015, según el Instituto de Medicina Legal, el porcentaje de homicidios de 6.557, con una tasa de homicidios de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, nos coloca en el país más violento del mundo. El compromiso y las acciones asumidas hasta el momento por las instituciones de gobierno se han concentrado mayoritariamente en el ámbito punitivo. Las respuestas gubernamentales de prevención han tenido un impacto limitado e incluso contraproducente en la situación de la violencia en el país, debido a la desarticulación de estos programas y a las políticas manoduristas que no garantizan el respeto a los derechos humanos, incluso con indicios de muertes extrajudiciales alarmantes por las fuerzas del Estado y otros grupos paralelos. La masacre de San Blas y otras. El Faro, el periódico digital, ha publicado algunos de estos hechos o delitos extrajudiciales cometidos por lo que está supuesto a ser las fuerzas de seguridad en el país. Entonces, la estrategia utilizada por las instituciones gubernamentales se ha enfocado en obtener como resultados la baja en los homicidios y el incremento en la tasa de encarcelamientos. Sin embargo, los homicidios, según las fuentes oficiales, han aumentado a partir del año en que se empiezan a aplicar de una manera más sistemática estas estrategias. Entonces, la crítica situación del 2015, que es expresada en las altas cifras de homicidios, ha variado significativamente en respecto de años anteriores. En el 2015, según el Instituto de Medicina Legal, el número de homicidios fue de 6.557 personas asesinadas, lo que representa un incremento con relación a los 2 años anteriores. Inclusive, las tasas siguen siendo elevadas si se compara a nivel regional. Por otra parte, las medidas carcelarias son las dominantes como medidas de control y combate a la criminalidad, dejando de lado programas de prevención, rehabilitación o reinserción de las personas, principalmente jóvenes, que participan o que se ven afectadas por las distintas formas de violencia.
El sistema penitenciario salvadoreño presentaba altas tasas de encarcelamiento. En el año 2000, el sistema penitenciario contaba con 7.800 privados de libertad en 19 cárceles. En el año 2015 contaba con 31.148 privados y privadas de libertad. Las tasas de sobrepoblación penitenciaria son también críticas para los estándares regionales. 388% de sobrepoblación, sumado a ello los pocos o nulos programas de reeducación y las sistemáticas violaciones de derechos humanos en sus recintos. Con datos recientes, la Dirección de Centros Penales reconocía que para inicios de agosto del 2015 se registraban 31.148 reos distribuidos en los 19 centros penales de todo el país. Esta cantidad representa un 388% más del doble de la capacidad que tiene el sistema penitenciario nacional. Esto ha generado que el sistema penitenciario salvadoreño enfrente continuas crisis de control institucional y no cumpla la finalidad de convertirse en un espacio para la rehabilitación y para la preparación para la reintegración social. La incorporación de militares a las tareas de seguridad pública, que desde el año 2006, con 897 militares en las tareas conjuntas, se ha aumentado considerablemente con 11.200 militares en el año 2015. Incluso el aumento del gasto militar de $211 millones en el 2014 fue aumentado a 269 millones en el 2012, según CIPRI Militare. Los 911 homicidios de agosto del 2015, los más de 495 enfrentamientos de la policía con un saldo de 520 homicidios, nos hace afirmar del profundo conflicto social especial que vivimos, en donde algunos analistas le llaman guerra social. Este enfoque manodurista, que es la política del gobierno actual, que responde al populismo punitivo, en donde tenemos más políticas, más militares, más leyes o modificaciones de la ley penal y más presos, no modifica las causas estructurales que mantienen las violencias y la criminalidad en El Salvador. Tenemos un país más violento, en donde el Estado participa de la cultura violenta y criminal por el abuso sistemático de los derechos humanos, según denuncias de la Procuraduría General de los Derechos Humanos de la República y de otras instituciones de derechos humanos. El 2015 nos deja claro que el manodurismo no soluciona las causas estructurales de la violencia y de la criminalidad, sino que las agudiza, las profundiza, y los conflictos también, y nacen nuevos conflictos que hacen que la realidad modifique los patrones, generando nuevas formas de violencia, como son los enfrentamientos entre las fuerzas públicas y otros grupos. La política de limpieza de territorios agudiza las profundas desigualdades, prolongará el conflicto y generará más violencia y criminalidad. Tanto el aumento de las tasas de homicidio en los últimos años como las continuas crisis de control institucional del sistema penitenciario muestran la ineficacia estatal para garantizar la seguridad ciudadana y para reducir los niveles de criminalidad, sobre todo la que afecta directamente a la juventud. Las consecuencias de la poca eficacia institucional para el control de la violencia está teniendo consecuencias significativas para la cultura democrática sobre la que se afirma la sociedad salvadoreña. La percepción de inseguridad afecta la idea de que la democracia es el mejor sistema y, al igual que con la victimización, afecta la legitimidad política y la confianza interpersonal, según el barómetro de las Américas en el 2014. A más inseguridad, dicen los datos del barómetro, menos apoyo a la democracia, menos legitimidad de las instituciones y menos confianza interpersonal. El aparente debilitamiento de los valores que sustentarían una cultura democrática más sólida se ve agudizado por la debilidad institucional y la poca confianza que tiene sobre las instituciones la población salvadoreña, según una encuesta del UDOP de enero de este año 2016. La denuncia de los delitos y los niveles de impunidad es un indicador de esa desconfianza. Es por esta razón que se hace urgente un compromiso
de todas las fuerzas políticas y del presidente de la República, con acciones contenidas en el marco de una política pública integral de convivencia pacífica. El órgano ejecutivo, encabezado por el presidente, debe liderar el diseño y la ejecución de esa política pública integral. Esta debe pensarse bajo el compromiso que se asuma como política de Estado, es decir, que vaya más allá del Salvador seguro, como política de gobierno, y que sea lo suficientemente contundente y apropiada por las instituciones responsables para que no se revierta en política de Estado integral, donde la prevención y reinserción y atención a víctimas sean pilares fundamentales. El contexto actual nos indica no solo el fracaso de la política punitiva, sino que nos obliga a exigir y a demandar un giro hacia la seguridad humana, siendo la violación de derechos fundamentales de niños, niñas, jóvenes, la causa principal de violencia directa, estructural, cultural y simbólica, que generan violencias hacia los sectores más vulnerabilizados. Debido a estas situaciones, la criminalización de los derechos humanos y las persecuciones a defensores de derechos ha generado pánico y miedo en las instituciones de sociedad civil, que poco o nada incide en esta realidad tan alarmante de la seguridad pública y de sus consecuencias. Esta situación ha generado una parálisis de la sociedad civil que deberá de construir un análisis y consenso para demandar y para exigir un cambio radical de enfocar la seguridad, en donde los derechos humanos, su exigibilidad y empoderamiento de la sociedad, en especial la más vulnerable y empobrecida, sea la que garantice la paz. Construir diálogos en todas las direcciones con sectores y con actores, desde ámbitos nacionales y locales, que sea ese un fundamento de la cultura de seguridad y que genere esa cultura de paz. No podemos cerrar espacios y tenemos que sentir la apertura de escucharnos y de generar acuerdos. Por ello creemos urgente y necesario la participación de la sociedad civil en el diálogo nacional por la seguridad, hasta hoy excluida y opacada por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Entonces, a toda esta realidad le tenemos que sumar la profunda crisis migratoria y los desplazamientos internos forzados que nos indican las diferentes instituciones que integran la Mesa del Desplazamiento Forzado, presentado en enero de este 2016. No será la limpieza del territorio el punto de inflexión del que algunos funcionarios hablan y esperan, sino la integralidad de inversión en una política de la cual la sociedad civil hace años viene hablando e incidiendo. Será el abandono del modelo antiguo manodurista de la seguridad pública por el nuevo modelo de la seguridad humana y de sus retos plasmados en un sistema social y de políticas integrales de las cuales vamos a hablar, amados hermanos, amado pueblo, a continuación. Este es uno de los grandes retos para este año 2016, que debería de asumir este gobierno. El de desarrollar una serie de acciones que busquen abonar a la construcción de esa nueva visión de seguridad democrática. Estas acciones deben de ser construidas en diálogo con otros esfuerzos colectivos que demandan un abordaje integral de atención a la violencia social y políticas públicas de prevención, rehabilitación y reinserción. La política de atención integral de la violencia que afecta a los jóvenes salvadoreños deberá de ser una política de Estado basada en la concertación interinstitucional y social de todos los sectores, en su formulación, ejecución y evaluación. La política integral de atención a la violencia que afecta a los jóvenes como pacto de Estado. Es decir, que se trata de que la política supere realidades coyunturales, institucionales, partidarias, para convertirla en un programa que sea de nación y no un programa que sea de un partido político. Porque entonces eso depende de qué partido político está en el poder. Tiene que ser una política de nación que desarrolle ese programa de nación. De ahí que se propone un proceso participativo para el diseño de la política.
Esto significa que debe de ser discutida y apropiada por los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Los 2 niveles de gobierno, el gobierno central y el gobierno local, pero también incluir en esto a la sociedad civil. Deben de incluirse las ONGs y la juventud de los diversos sectores. Tiene que haber un protagonismo de la juventud también. La política integral de la violencia que afecta a los jóvenes debe de construirse con la participación de los distintos sectores y colectivos juveniles, ya sea que estén relacionados o no con instituciones de gobierno, que sean agentes que aporten desde su experiencia cotidiana y desde sus saberes locales elementos pertinentes de atención tanto en la prevención, en la rehabilitación y en la reinserción. Entonces los jóvenes no pueden ser vistos solo como beneficiarios o partícipes de la violencia, sino como protagonistas, sí, como protagonistas de los procesos de atención integral a las situaciones críticas de los que ellos o ellas mismas también son víctimas. Entonces, la integralidad de las intervenciones no significa que una intervención o que un programa deba abarcarlo todo. Más bien, de lo que se trata es que los programas o los proyectos dirijan su intervención sobre los factores críticos que generan y que propician situaciones de violencia y que además puedan ser compatibles y complementarios con otras iniciativas. De ahí la necesidad de buscar alianzas con organismos de la sociedad civil que trabajen en el tema. Entonces, ese es un camino para irle buscando solución a todas estas cosas. Pero vea lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Los partidos políticos o aquellos que llegan al poder, como decimos en buen salvadoreño, lo único que hacen es enconcharse. Se hacen nudos ciegos y de ahí nadie los saca. Entonces, ese tipo de pensamiento, ese tipo de políticas egoístas, excluyentes, tiene que cambiar. Debe de haber una coordinación interinstitucional. Existe mucha dispersión de esfuerzos y de acciones. La política de atención integral de la violencia que afecta a los jóvenes debe de asumir el reto de articular un esquema de coordinación multisectorial y debe de ser integrador con el que la mayoría de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas se sientan identificadas y que también se sientan responsables. Entonces, lo multisectorial también implica un abordaje desde diversas perspectivas, urbanas, rurales, institucionales, comunitarias. Entonces, un eje importante y señalado en las distintas propuestas para una política integral se refiere al énfasis que deben de tener los enfoques territoriales. Los esfuerzos más consistentes de las intervenciones deben de ubicarse en las realidades y en los contextos inmediatos de los ciudadanos, es decir, en sus propios lugares de residencia. La dimensión local de cercanía y de pertenencia garantiza una intervención eficaz y adecuada a las necesidades específicas. Para una acción eficaz desde el territorio, es ineludible incorporar procesos de descentralización de los recursos a los gobiernos locales. Entonces, la política de atención integral de la violencia que afecta a los jóvenes debe de integrar de una manera equilibrada y pertinente las 3 dimensiones de atención. ¿Cuáles son? El control, la prevención y la inserción social o reinserción social. Entonces debe de afirmarse también un compromiso con la modernización, fortalecimiento y reorganización de las instituciones vinculadas a la aplicación de la justicia y de la seguridad ciudadana, especialmente la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y las instituciones del sistema de administración de justicia. Esto implica además la depuración de la Policía Nacional Civil, la cualificación de los procesos de investigación, la revisión integral de la normativa penal y procesal y su aplicación efectiva, la reforma del sistema penitenciario. En esa dimensión es indispensable garantizar el respeto de los derechos humanos de los jóvenes involucrados en hechos delictivos e incorporar el enfoque de justicia restaurativa. Entonces,
la prevención de la violencia a partir de la atención a las condiciones que posibiliten entornos críticos y la participación de los jóvenes. Debe de concretarse el compromiso con la extensión y cualificación de las distintas experiencias y programas de prevención, hasta ahora puntuales y focalizados. La garantía de los derechos humanos de los jóvenes en sus territorios permitiría la generación de oportunidades reales para su desarrollo humano integral. Eso implica reconocer las diversas identidades juveniles y también implica reconocer e integrar las dimensiones de educación formal, laboral, construcción de una cultura de la convivencia y el emprendimiento y las posibilidades de un trabajo digno y de un autoempleo también para los jóvenes. Entonces, otra dimensión sobre la que debe asumirse un compromiso real dentro de la prevención es el control y la regulación territorial eficaz de armas, principalmente de fuego, por ser estas un factor determinante en el incremento de la violencia homicida. La integración sociocultural y económica, con enfoque de los derechos de los jóvenes que también han participado de la violencia. Eso implica la necesaria coordinación interinstitucional con programas de instancias estatales, de organizaciones de la sociedad civil y de iniciativas privadas. Es decir, que la integración y la cohesión social solamente serán posibles en la medida que las garantías de vida dignas sean reales para la mayor cantidad de la población joven que tiene dificultades para integrarse socio-laboralmente y permanecer en el circuito de la sociedad. Es decir, que al no tener estas cosas, los jóvenes en su mayoría son excluidos y terminan convirtiéndose en parte de la violencia y de la criminalidad en sus distintas expresiones en nuestro país. Es importante que se construya entonces una política de atención integral a la violencia, que sea integral. Ahora mismo la política del Estado no es integral. El solamente decir el manodurismo y matarlos a todos, mandarlos a la cárcel o al cementerio, eso no es integral. Eso no va jamás a solucionar el problema de violencia que tiene El Salvador. Entonces las políticas del Estado salvadoreño deben de ser integrales. Debe de asignarse un presupuesto específico a esto. El diseño, la implementación, el monitoreo de una política integral exige la garantía de una eficiencia en el uso de los recursos y un mayor volumen de recursos financieros. Entonces, ¿cuáles son de nuevo las tres dimensiones para solventar estos problemas de violencia que tenemos en el país? El control, la prevención y la reinserción o la inserción. Entonces, esas cosas deben de tener un peso significativo y pertinente en la asignación de recursos tanto estatales como de iniciativas privadas coordinadas. Esto implica una mayor racionalización de las asignaciones presupuestarias actuales y a mediano plazo. El diseño de una forma técnicamente sólida y políticamente consensuada de asignar recursos a partir del incremento a la carga tributaria. Entonces, debe de haber también en esto una contraloría social, que se entiende como el compromiso de las instituciones a rendir cuentas a la ciudadanía, como ejercicio natural y ordinario de la función pública. Y por otro lado, tiene que ver con el compromiso ciudadano de solicitar esa rendición de cuentas que responsablemente también el ciudadano, la población, ejerza su derecho de contraloría social. Para ello es necesario el establecimiento de mecanismos y de sistemas eficientes de información, evaluación, transparencia y, por supuesto, de rendición de cuentas. Entonces, este documento que he compartido con ustedes el día de hoy, y que es, como les decía antes, un documento que un amigo personal me ha hecho llegar, es el resultado de la experiencia y del trabajo en intervención, investigación, en monitoreo de los derechos humanos y en una relación directa con las comunidades en los programas de prevención, de rehabilitación, de reinserción social y de conversatorios, foros interinstitucionales a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional. Es decir, este no es un documento que ha sido sacado de la manga de la mano. Entonces, porque también surge del diálogo
con las propuestas que otras instituciones han hecho en los últimos años, sin que hasta el momento se haya hecho visible un compromiso real con un abordaje integral por parte del Estado salvadoreño. Entonces, ahí está. El camino está hecho, el mapa está construido, pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿queremos transitar ese camino? Nuestros actuales gobernantes deberían de sentarse y pensar y analizar esto de una manera seria, porque al final, si seguimos haciendo las cosas que siempre hemos hecho, vamos a continuar recibiendo y cosechando los frutos que siempre hemos cosechado. Entonces, paremos de seguir haciendo las cosas que siempre hemos hecho. Cambiemos el curso de la historia, cambiemos el curso de nuestra navegación y construyamos el país que todos nosotros queremos y que todos nosotros anhelamos. Mi nombre es William Osmar Chamagua. Que la paz de Cristo Jesús, es mi oración, sea con cada uno de ustedes. Que llegue y que penetre cada uno de sus corazones, de sus hogares, de su familia. Y es mi oración que el Señor Jesucristo traiga paz a nuestro El Salvador, a nuestra Centroamérica, a nuestra Latinoamérica y, ¿por qué no decirlo?, a nuestro mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga. Les envío mucho amor, millones de matatadas de abrazos, y en breves instantes venimos con líneas abiertas para que ustedes puedan opinar, puedan debatir o puedan expresar sus propias ideas y opiniones. Que la paz de Dios sea con todos desde hoy y para siempre. Amén, amén, amén.